Bienvenidos a esta formación en directo que realizamos por medio de la app de Supercuidadores. Mi nombre es Esther Fuentes Vázquez, soy experta en gestión y formación sociosanitaria. ¿Qué vamos a abordar o qué tema vamos a abordar en el día de hoy? Bueno, pues cómo alimentarse bien. Tenemos aquí nuestro índice con los puntos que vamos a tratar y que vamos a ir viendo uno a uno. Lo primero que todos necesitamos saber qué es una dieta equilibrada. Bueno, pues es esa cantidad de alimentos que debemos aportar a diario a nuestro cuerpo para tener un óptimo estado nutricional. ¿Y cómo tenemos este estado nutricional óptimo? Bueno, pues aportando una cantidad de nutrientes adecuada, entre ellos algunos que sean energéticos, principalmente para los procesos metabólicos y también para el trabajo corporal, es decir, a nivel físico, ¿no? Como son los hidratos de carbono y los lípidos, que tienen que tomar más, como todos sabéis, pues los deportistas, los niños, porque tienen mayor movimiento, ¿no? Mayor desgaste. También debemos suministrar nutrientes para las funciones plásticas y reguladoras de nuestro organismo, como son las proteínas, el calcio, el hierro y las vitaminas. Y sobre todo lo que tenemos que asegurarnos es de que todos los nutrientes estén equilibrados. Y además, para un buen equilibrio, ¿no?, de estos nutrientes, pues va a depender de nuestras características personales. No es lo mismo, por ejemplo, la edad, no es lo mismo los nutrientes que necesita un niño de 10 años que está en constante movimiento, que está en crecimiento, etcétera, que una persona de 80 años, incluso que sea dependiente, que está sentada todo el día en una silla. También va a depender también del sexo, si eres hombre o mujer, de nuestra altura, de la actividad física que hacemos, si es verdad, pues si eres más deportista, menos deportista, etcétera, y también del estilo de vida que llevamos, si es más sedentario o menos. Y, y además también de otras condicionantes, como pueden ser pues una enfermedad o alguna patología. Imaginaros, bueno, pues que tenemos diabetes, pues nuestra dieta tendrá que ser muy baja en hidratos de carbono, ¿no? Bueno, pues os tendrá que ajustarse los azúcares, hidratos de carbono, etcétera. ¿Qué necesita principalmente nuestro organismo, ¿no?, para su correcta nutrición? Pues 5 sustancias principales, que son los hidratos de carbono, las grasas, las proteínas, las vitaminas y los minerales. ¿Y qué contiene todos estos alimentos? Vamos, todos los alimentos, quiero decir, pues nuestra dieta mediterránea contiene todas estas sustancias y es un sinónimo de una dieta o una alimentación saludable. Pero bueno, vamos a ver cuáles son esos principios para conseguir esta dieta más equilibrada. Sobre todo lo que tenemos que hacer es tomar una variedad de alimentos, es decir, que nuestra alimentación sea variada. No debemos abusar mucho de unos ni evitar otros, es decir, pues sé que es muy bueno la fruta y la verdura, pues abuso de la fruta y la verdura y dejo de comer pescado o incluso algo que hemos dejado de comer hoy en día como son los frutos secos, que porque engordan, porque son malos para otras cosas, porque tienen grasas, creemos, aunque las grasas que tienen son buenas, son ricos en omega 3 y en omega 6, que son muy buenos grasas inclusive para el colesterol. Entonces, no debemos comer de todo, de cereales, verduras, lácteos, derivados, pescados, frutas, pastas, etcétera. Siempre y cuando, ya hemos visto, según nuestras características personales. Lo que os decía, por ejemplo, de los frutos secos, pues es verdad que no podemos comer muchos al día, pero un puñadito que nos quepa aquí en la palmita de la mano al día es correcto para que nos haga ese aporte de omega 3 y omega 6 imprescindible, y aparte de muchos otros minerales, ¿no?, que contienen. También tenemos que comer con poca grasa animal, ¿no? Sobre todo debemos evitar, pues ya sabemos todos, fritos, embutidos, platos precocinados, que debemos de comer muy, muy de cuando en cuando. Reducir muchísimo el consumo de azúcares y dulces, que incluso quitarlo porque ya hay alimentos, las frutas, por ejemplo, que ya lo traen. Nuestra grasa para cocinar, por excelencia, tiene que ser, aquí más en España, pues el aceite de oliva, preferiblemente virgen extra. Y sobre todo tenemos que, para tener una dieta equilibrada, consumir agua, es decir, hidratarnos bien,
como mínimo 1,5 litros al día. Otra cosa muy importante es que es el desayuno, ¿no? Que a muchas personas por, bueno, por costumbre o incluso por prisas a veces no lo hacen y es una de las comidas más importantes del día. No se debe suprimir, ¿vale? Y debemos incluir en él pues un poco de cereales, de lácteos, de frutas, también café, cacao, infusiones, lo que queramos, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver cómo planificamos estos menús diarios y semanales. Lo normal es que para planificar a lo largo del día, pues tengamos que tomar unos 3 raciones de lácteos, que pueden ser o bien 3 cuartos de litros de leche o los derivados lácteos como yogures y quesos, preferiblemente desnatados y quesos frescos, no que sean curados. Cuanto más curadas, peor, tiene muchísima grasa, es una de las cosas que más grasas saturadas tiene. En cuanto a las verduras, pues mínimo 2 raciones de verdura al día, también mínimo 2 piezas de fruta al día y al menos de ellas un cítrico, como son las naranjas, las mandarinas, los kiwis, los pomelos. Y también debemos de consumir al día entre 3 a 4 raciones de cereales y sus derivados, pan, pasta, arroz, maíz, legumbres, frutos secos, etcétera. Vamos a ver un ejemplo de dieta familiar, de cosas saludables, ¿no? Por ejemplo, una puede ser en desayuno, podemos tomar pan integral con tomate, aguacate, más un plátano y una infusión o un café. También puede ser un bocadillo integral, vegetal, con lechuga, tomate y queso fresco, 2 mandarinas y un café con leche. Es un desayuno muy completo. O bien, si nos gusta desayunar un poco distinto o menos, pues un yogur con avena, con frutos secos, 2 ciruelas, una infusión, un café, lo que queramos. A media mañana, bueno, pues algo pequeño, ¿no? Un yogur con un puñado de nueces, aquí ya incluimos nuestros frutos secos o 1 o 2 piezas de fruta. Hay muchos más desayunos, medias mañanas saludables, esto solo es un ejemplo. En la comida, bueno, pues una ensalada muy completa que contenga, pues como pone aquí, pimientos, tomate, garbanzos, porque está incluyendo aquí em, las legumbres y un huevo duro incluye proteínas. Y luego de postre una manzana, incluimos fruta. Es decir, aquí tenemos todos los nutrientes en esta comida. O bien una merluza de arroz con verdura, patatas y un yogur natural, unas lentejas guisadas con verduras, con un poquito de pan y una naranja. Ahí estamos incluyendo todos los elementos que hemos dicho. En la merienda, pues un poquito de leche con avena y una pera, o un plato de yogur, digo, un yogur y una pieza de fruta. Y para la cena, pues las cenas tienen que ser más ligeras. Es mejor abusar en las cenas tomar verdura, pescado y huevos, por ejemplo, es más ligera en general y además hay que cenar pronto también. Pues como pone aquí un plato de col con patata, lenguado a la plancha y un yogur, un salmón a la plancha con verduras salteadas y un poquito de arroz, que es el hidrato más el yogur natural, o un revoltillo de huevo con verduras acompañados de pan integral y una pera, que es una fruta. ¿De acuerdo? Estos son unos ejemplos y a partir de ahí podéis hacer vosotros otros tomando esos ejemplos. A nivel semanal, las raciones, ¿en qué deben de consistir para una dieta equilibrada? Bueno, pues mínimo entre 6 y 8 raciones de verdura, eh, igual mínimo entre 2, 3 raciones de legumbre, 2 sería lo adecuado, 1 o 2 raciones de pasta o arroz, aquí sí que podemos restringir un poquito más hacia el 1. Los huevos a la semana de 3 a 4 huevos. Todo esto también va a depender de nuestras características personales y si padecemos alguna patología o no, que podemos tomar a lo mejor nos quitan los huevos o nos quitan algunos pescados, etcétera, ¿no? 2 o 3 raciones de pollo y pavo, también 2 raciones de carnes como ternera, buey o conejo. En realidad, la mayoría de los expertos aconsejan una sola ración de carne roja a la semana y 5 o 7 raciones de pescado. Veis que el pescado sí que tenemos que abusar más, hasta 7 todos los días de la semana. Muy importante que tomemos como mínimo 2 veces a la semana también por los omegas 3, los omegas 6, etcétera, que contienen estos alimentos, el pescado azul, ¿no? Como es el atún, el salmón, el bonito, las anchoas, los boquerones, las sardinas, los arenques y los chicharros.
bueno, pues estas las raciones semanales. Sí que tenemos que realizar una dieta semanal y diaria y que sea saludable. Tenemos que tener en cuenta que comer es un placer y además cocinar es un arte. Que lo que quiero decir es que la gastronomía no está reñida con unas buenas normas dietéticas, es decir, que podemos seguir cocinando cosas ricas y que nos gusten incluso, pues eso, que sean artísticas inclusive. Eso no está reñido con una comida saludable. Hay que comer de todos los grupos de alimentos, pero no en gran cantidad, al revés, siempre en pequeñas cantidades. Debemos de comer despacio y masticar bien y sobre todo no picar entre horas, porque siempre que picamos entre horas, pues picamos algo que no debemos, no sé, por ejemplo, patatas fritas o un snack o algo así. Si de verdad necesitáis picar algo entre horas, bueno, pues tirar un poquito de cebollas, cebollitas en vinagre, pepinillos en vinagre, algo así, que bueno, que nos quitan el hambre y bueno, pues no nos altera mucho el picar entre horas, ¿no? Las comidas deben de realizarse siempre en horarios específicos, ¿no? Sin eliminar ninguna toma. Es decir, debemos como mínimo de tener desayuno, comida y cena y siempre, si es posible, a las mismas horas. Cuanto más regulado esté, muchísimo mejor. Esto sobre todo le pasa mucho a las personas mayores. Las personas mayores sí que se les debe siempre tener unas rutinas muy claras a la hora de la comida de desayunar siempre a la misma hora, comer a la misma hora y cenar a la misma hora. La verdad es que gracias a Dios las personas mayores suelen ser muy rutinarias en esto y algunas muy caóticas también, es verdad, ¿no? Pero siempre es verdad que suelen tener estos hábitos rutinarios, ¿no? Tenemos que evitar los alimentos con alta concentración de azúcares simples, ¿no? Lo que es el típico azúcar blanco, la miel, la mermelada, porque no nos aportan nada más que calorías a nuestro cuerpo. Y sobre todo, ya sabemos todos, pues la bollería, refrescos con azúcar y todo tipo de dulces. ¿Por qué? Pues porque la leche y las frutas ya contienen todos los azúcares que nosotros necesitamos. A ver, ¿qué no me pasa? Aquí. Tenemos que evitar, como ya hemos dicho antes, los alimentos ricos en grasa animal, como son las carnes grasas, sobre todo las carnes más grasas, la de cerdo, sobre todo la de cordero. También algunas aves, como el pato, también tienen alto contenido en grasas. También debemos evitar los embutidos y pues tipo chorizo y cosas así, pero sí podemos tomar pues fiambre de pavo, jamón cocido, jamón serrano, quitándole el tocino, ¿no? La parte blanca. Evitar sobre todo mantequillas y margarinas, lo que os decía antes, los quesos grasos muy curados porque tienen muchísima grasa animal. Y sí que tenemos que tirar más hacia la grasa vegetal, en este caso hacia nuestro famoso aceite de oliva. Y también, por su alto contenido en azúcar, debemos evitar los refrescos carbonatados, tipo la Coca-Cola, naranja, limón o zumos azucarados. Tenemos que tirar un poquito más por el agua sin gas o con gas, que también a veces puede servir de refresco, infusiones, cafés, zumos naturales, etcétera, ¿no? El alcohol, pues también se puede consumir con moderación. Una copita de vino en las comidas también es muy saludable. Para conseguir las raciones y las medidas caseras, bueno, vamos a ver cómo se distribuyen o cómo deben ser estas medidas caseras a nivel cualitativo, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, en los grupos de lácteos debemos de tomar de 2 a 4 raciones al día y una ración, ¿qué es? Bueno, pues puede ser o bien una taza de leche, que son unos 200 mililitros, o 2 yogures, o un poquito de queso curado, que son 40 o 50 gramos, que es muy poco, o 125 gramos de queso fresco. En cuanto a los cereales, tubérculos y legumbres, que debemos de tomar de 4 a 6 raciones al día, pues una ración puede provenir de 50 a 60 gramos de pan, de un plato de arroz, fideos y macarrones, unos 70 gramos, unos 200 gramos de patatas, que suele ser pues más o menos una patatilla mediana, o 60 gramos de legumbres. Fijaros, antes hemos hecho aquella ensalada que tenía un poquito de legumbre, verdura, etcétera. Por eso las raciones pueden ser pequeñitas y tomamos un poco de todo.
En cuanto a las verduras, a partir de 2 raciones mínimo, ¿vale? Una de ellas es conveniente que la tomemos cruda. Igualmente, una ración de qué puede provenir, pues de un plato de ensalada de 250 gramos, no hace falta hacerse un bol gigante, o un plato de verdura fresca o bien congelada, también alrededor de unos 250 gramos, o un par de zanahorias y tomates también para haceros una idea de la cantidad, ¿no?, de lo que podemos tomar. En cuanto a las frutas, bueno, pues hemos dicho que mínimo 2 raciones y una de ellas un cítrico y que puede ser pues bien de una pieza de fruta que sea mediana, alrededor de unos 130 gramos, naranja, plátano, manzana. Si son más chiquititas como las mandarinas, pues de 2 a 3 piezas, o como son los albaricoques, igual de 3 a 4 piezas. O si son todavía más chiquititas como las fresas y las cerezas, pues media taza en este caso. O bueno, si ya tenemos tipo sandía melón, pues una raja o 2 rajas moderadas, moderadas. En cuanto a las carnes y sus derivados, se tomarán 2 raciones y una a la y unas puede provenir, fijaros, poquito, de 80 a 110 gramos de carne, vísceras, etcétera, un poquito más, 130 gramos si es pescado blanco o azul, también puede ser un cuarto de pollo o conejo o 2 huevos. Estas son raciones. Y en cuanto a los alimentos grasos, bueno, pues una ración suele ser una cucharada sopera de aceite virgen extra, aproximadamente son unos 10 mililitros. Y a lo largo del día para cocinar, pues o aliñar, debemos consumir como máximo unos 50 mililitros. En cuanto a las especificaciones de los alimentos grasos, bueno, pues si somos adultos podemos tomar 2 raciones al día, los niños hasta 3 raciones y los adolescentes embarazadas o en lactancia materna hasta 4 raciones. En cuanto a la distribución de las comidas, bueno, pues vemos que algunas personas, como ya os he dicho antes, pues tienen costumbre de suprimir algunas comidas simplemente por comodidad o ya os digo por costumbre, ¿no? Y agolpan a lo mejor toda la comida en una comida principal, a lo mejor al mediodía o en la cena, porque están todo el día trabajando y vienen y cenan muchísimo, ¿no? O una sola comida muy copiosa. Entonces, bueno, fijaros que el organismo consume energía de manera constante y aunque es verdad que se encuentra preparado para obtener esa energía de manera periódica de lo que nosotros comemos, pues y no constantemente, pues esto, si lo hacemos todo en una sola comida, pues va a obligar a nuestro metabolismo a ir de una manera muy forzada. Y esto puede repercutir a veces en algunas patologías, incluso pues relacionadas sobre todo con las tiroides, ¿no? Por lo tanto, no es bueno darse atracones y es mejor repartir las comidas, por lo menos como mínimo, en desayuno, comida y cena. Lo que pasa es que muchos expertos nos recomiendan que hagamos 5 comidas, es decir, que incluyamos también una media mañana y una media tarde, ¿vale? ¿Para qué? Bueno, pues sobre todo para llegar con menos hambre y no darnos esos atracones en las otras comidas. Lo más importante, como ya hemos dicho antes del día, es el desayuno y no debe ser simplemente un café, como hace mucha gente, que se lo toma de pie en la cocina, corriendo y se va a trabajar, ¿no? Es necesario, fijaros, que aporte el 25% de los alimentos o nutrientes del día, con lo cual pues tenemos que coger alimentos de todos los grupos, como hemos visto antes, un poquito de cereales, un poquito de lácteo, un poquito de fruta, etcétera, ¿no? Y las cenas deben ser ligeras. Todo eso que no pongamos al desayuno podemos quitarlo de la cena, es decir, eh, no es muy saludable comer una cena abundante, copiosa, antes de irse a dormir. Primero, porque no necesitamos tanta cantidad de nutrientes cuando precisamente es cuando menos nos vamos a mover, menos gasto energético vamos a realizar y porque además puede provocarnos pues, pesadez de estómago, molestias, incluso nos puede alterar el sueño, ¿no? Que no seamos capaces de dormir bien, conciliar el sueño, etcétera. La nutricionista Adele Davis nos dice esta famosa frase que yo creo que muchos conoceréis, que dice: desayuna como un rey, come como un príncipe y cena como un mendigo.
Vamos a ver un poquito cómo es la dieta saludable en las personas mayores. Es muy habitual que las personas mayores tengan pérdida de apetito según se van haciendo mayores, debido muchas veces al propio envejecimiento y también a algunas enfermedades, a la soledad, a la apatía. Entonces, bueno, cuando ya somos a partir de los 60, 65 años, también empezamos a tener menores niveles de absorción a nivel intestinal. Se aumenta casi siempre aumento en la toma de medicamentos, consumo de medicamentos, pues los típicos de la tensión, azúcar, colesterol, etcétera. Mucha gente, pues, además tiene problemas con la boca y tiene problemas de mastigación, incluso de deglución. Solemos reducir la actividad física, unos más que otros, pero se suele reducir la actividad física y además, bueno, con el tiempo y con los años también se va perdiendo el gusto y el olfato, con lo cual nos apetece menos comer, ¿no? Perdón, que voy a beber un poquito de agua. Entonces esto, pues, ¿qué puede llevar? A un desequilibrio nutricional, ¿no? Que además nos puede desencadenar en algún tipo de enfermedad. Con lo cual, ¿cómo debe de ser la dieta en las personas mayores? Pues también debe ser una dieta equilibrada en la que estén incluidos todos los grupos de alimentos en las porciones adecuadas para ellos, también sin restricciones ni abusos, ¿no? Y sobre todo, una cosa muy recomendable es que el mayor coma a menudo, pero menos cantidad. Es decir, es mejor que haga como mínimo esas 5 comidas y menos cantidad. Las características de una alimentación saludable en las personas mayores, pues debe ayudar sobre todo a mantener un buen estado de salud. Les debe aportar también energía y los nutrientes necesarios, es decir, normalmente las personas mayores también necesitan un mayor aporte de proteínas, ¿no? Debe ayudar a prevenir enfermedades crónicas, debe incluir sobre todo alimentos conocidos por la persona, porque si no, como ya sabéis, pierden el gusto y el olfato, pues sí que lo recuerdan, entonces, bueno, pues tiene que ser algo conocido para que encima, bueno, pues les entre mejor en general, les apetezca más comerlo. Y además deben tener un buen aspecto y sobre todo un buen sabor. Ya hemos visto, ya os he dicho que las proteínas deben ser un aporte importante, fijaros entre un 10 y un 15% de las calorías totales que necesita el cuerpo para una persona mayor. Las grasas no deben aportar más del 30 al 35% de estas calorías y en los mayores los hidratos de carbono deben de aportar al menos el 50 al 60% restante. Todo esto si uno no tiene ninguna enfermedad en la que haya que alterar esta dieta. Pero sí que tenemos nutrientes esenciales que son muy importantes para las personas mayores, para que tengan una dieta pues energética, saludable y que cubra todas estas necesidades nutricionales, como es la vitamina D, que ayuda a evita la anemia y que la contienen pues pescados como el salmón, la caballa, el atún y algunos cereales. Y también, bueno, pues sobre todo tomar un ratito el sol, ¿no? Para absorber esta vitamina. También es importante el zinc, que es un antioxidante natural, que lo tienen las legumbres, los pescados, los cereales, los huevos y la carne, y ayuda a regular sobre todo el sistema inmune. Luego tenemos la vitamina B12, que también sirve para mejorar sobre todo el desarrollo mental y evitar el deterioro cognitivo, o aquellas enfermedades que tienen deterioro cognitivo, como Alzheimer, etcétera. Bueno, no es que lo vayan a detener, a dejar de hacer, pero sí a lo mejor a que se produzca más tarde, ¿no? O a detenerlo de alguna manera. ¿Y esto quién lo tiene? El marisco, la carne magra y el pescado. El calcio, muy importante para los huesos, reduce el riesgo de osteoporosis. ¿Y quién lo tiene? Bueno, pues los lácteos, los frutos secos, el pescado y la soja en general. Y por último tenemos el potasio, ¿no? Que reduce el riesgo de hipertensión, que lo tienen las verduras, frutas y los yogures. Entre las frutas, el que más potasio tiene es el plátano. ¿Y qué deben evitar las personas mayores? Bueno, pues sobre todo el azúcar, la sal y las grasas. Bueno, en realidad esto deberíamos de ir haciéndolo todos a lo largo de nuestra vida, reduciendo estos 3 elementos. Pero más importante aún es en las personas mayores. También debe evitarse los alimentos muy condimentados y sobre todo las cosas fritas.
¿Cómo debemos de cocer las verduras o la carne o todo lo que sea? Bueno, principalmente al vapor porque no pierden los minerales ni las vitaminas, al horno o a la plancha. Eh, no cocido con agua, ya está, porque si lo cocemos en una olla con agua, dejamos en el agua todas esas vitaminas, minerales, etcétera. Y en cuanto a las bebidas, pues aquí ya sabéis todos que con la edad se tiende a no les gusta beber agua, les cuesta muchísimo, entonces sí que es verdad que tenemos que intentar que beban abundante líquidos, así que bueno, pues pueden tomarlo en forma de caldos, zumos, etcétera, café, infusiones, para que puedan hidratarse bien, ¿no? Incluso bueno, pues también el consumo de la, que no me sale el nombre ahora, de la gelatina que hidrata mucho, ¿no? Evitar pues refrescos, cerveza, alcohol, etcétera. Y bueno, pues esta es la bibliografía que hemos utilizado para realizar esta formación en directo. Si os ha interesado este tema y queréis profundizar, pues no dudéis en apuntaros a nuestro curso titulado Alimentación y medicación a personas dependientes en domicilio, o también tenemos un programa completo de nutrición y alimentación. Y con esto pues podéis obtener un certificado de esta formación que os ayudará sobre todo a mejorar vuestro currículo y vuestra empleabilidad. Ahora vamos a pasar al espacio de ruegos y preguntas, pero si bien antes quiero recordaros que el sector sociosanitario ofrece grandes oportunidades de trabajo, que actualmente pues, la demanda laboral es muy alta, que está en crecimiento y además que es un ámbito con un empleo de futuro, ¿no? Por eso os invitamos a ver nuestro catálogo formativo que podéis encontrar tanto en la web como en la app de Supercuidadores. Como podéis ver en estas diapositivas, pues contamos con distintos tipos de formación en distintos formatos y duración, así como formación reglada. Somos una empresa líder en formación sociosanitaria. Estamos acreditados por el SEPE, que es el Servicio Estatal de Empleo, por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y por las comunidades autónomas. Además, estamos avalados por la UNIR, que es la Universidad Internacional de La Rioja, y donde el 99% de nuestros alumnos nos recomienda. Ahora sí es el momento de ruegos y preguntas, que podéis hacerlo a través de la opción de preguntas que hay, que pone ahí abajo preguntas. A ver, me preguntan, hola, buenas tardes, ¿el café es saludable? Bueno, pues fijaros que hay detractores y que están a favor del café. Es verdad que cada vez se están viendo más beneficios que prejuicios. Es decir, sobre todo beneficios que tienen. Bueno, pues fijaros que tiene reducción del riesgo de ciertas enfermedades como son la diabetes tipo 2, el Parkinson, el cáncer de colon, la cirrosis, los cálculos biliares, la depresión. Entonces, salvo que el médico de cabecera pues diga lo contrario, bueno, pues se pueden tomar hasta 3 tacitas de café al día, que también lo hay descafeinado si uno no se lo quiere tomar con cafeína. Me preguntan también que si las verduras es mejor comerlas crudas o cocidas. Bueno, algunas en general, a ver, no existe una norma general y hay mucha discusión sobre el tema. Es verdad que si son crudas, ya sabéis bueno, pues tenemos, cuanto menos cocidas estén, o sea, quiero decir, crudas, nos van a aportar todas las vitaminas y los minerales. Pero hay algunas verduras que no se deben de comer si no son cocidas porque tienen algunos alcaloides o algunas sustancias que son tóxicas, como son las judías verdes o las berenjenas. El resto se pueden comer crudas, solo que algunas pues no son muy agradables de comer, ¿no? Pues como son, no sé, las alcachofas crudas o los espárragos, pues no apetece comérselos crudos. Pero bueno, lo demás sí. Preferiblemente, ya sabéis, al vapor, al horno, etcétera. ¿Qué alimentos son buenos para la circulación y insuficiencia cardíaca que tiene el señor que cuido 80 años? Bueno, pues todo lo que sea, ya hemos visto, los alimentos tienen que ser bajos en grasa, pues los alimentos, todas las verduras,
tomar aceite de oliva virgen extra, os he dicho 3 cucharaditas al día. ¿Qué más cosas? Bueno, pues tomar carnes blancas, mejor el pescado, y si es azul mejor también para tener esos omegas 3, omegas 6 buenos para la circulación y para el colesterol, que es lo que también puede que le afecte. Entonces, bueno, pues en principio esas cosas, todo lo que sea sin grasa, principalmente quesos frescos, todo desnatado, y más en una persona mayor, pues todo tiene que ser desnatado, la leche desnatada, los lácteos desnatados, el queso fresco, mejor sin sal, con la insuficiencia cardíaca también eliminamos la sal y también eliminamos los azúcares, ¿vale? Porque los azúcares generan grasa. Al fin y al cabo, nuestro cuerpo, cuando tomamos azúcar, lo convierte en grasa. Más preguntitas. Dice, si no puedes comer frutos secos, ¿hay alguna alternativa? Para tomar los omega 3 y los omega 6, el pescado azul. El pescado azul. Tienes que aumentar tu ingesta de pescado azul. O bueno, hay gente que lo ingiere en cápsulas, pero bueno, es mejor consultarlo esto ya con el médico, ¿no? Para si tienes déficit de eso, de omega 3, omega 6. Pero bueno, con aumentar el consumo de pescado azul es suficiente. No sé si tengo ya alguna preguntilla más, voy a ver. Pues, uy, me he ido para atrás sin querer, que no quería. Vale. Bueno, pues veo que no tengo más preguntas, pero un segundito, creo que no. Pues hasta aquí nuestra sesión de formación en directo. Ah, bueno, mira, aquí tenemos otra. Dice, ¿por qué no debemos consumir azúcar? Uf, madre mía, el azúcar. Bueno, pues por muchas razones. Fijaros, por una principal porque nos debilita el sistema inmunológico. Se ha comprobado que nada más tomar azúcar se reduce pues, el sistema inmunológico durante las siguientes horas hasta un 40%. Así que, bueno, roba a la vitamina C todos los glóbulos blancos para combatir los virus y las bacterias, con lo cual engorda. Además, es uno de los grandes problemas de los países desarrollados, ¿no? El azúcar, la obesidad, etcétera. Además que, bueno, pues ya engorda, ¿por qué? Pues porque el azúcar nuestro cuerpo lo convierte en grasa. También nos afecta al ánimo. Es verdad que un poquito de azúcar en pequeñas cantidades nos va a liberar la serotonina y nos va a dar así como una sensación de bienestar, pero en exceso puede originar incluso depresiones y ansiedad. Acelera el envejecimiento en general y, bueno, también que yo sepa, pues destruye la flora intestinal. En general, el azúcar es un veneno que debemos evitar. Nosotros tenemos una masterclass maravillosa que se llama Azúcar Dulce Veneno, que os invito a ver, que es muy, muy interesante para aprender y quitarse las ganas uno de tomar azúcar, de verdad. Se le quita uno las ganas. Así que, aparte también, bueno, pues es más por la acidez que genera en el cuerpo, hace que las células cancerígenas proliferen mejor, ¿no? En esos medios ácidos que genera el azúcar. Muchísimas cosas que de verdad que ahí, por ejemplo, lo podríais ver en esa masterclass. Bueno, pues ahora sí que sí, ya creo que no hay más preguntas. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente formación en directo. Muchas gracias, un saludo.